Vamos a hacer ahora el ejercicio 26 y aquí tenemos que averiguar cuáles de estos ángulos son complementarios y cuáles son suplementarios. Recordad que dos ángulos son complementarios cuando su suma es un ángulo recto. Cuando si ponemos uno a continuación del otro, la suma de los dos nos da 90 grados. Y los suplementarios eran los ángulos que al sumarlos nos dan 180 grados. 180 grados, recordad que es un ángulo llano. Entonces vamos a ver cuáles son los complementarios. Primero, tenemos que buscar ángulos cuya suma sea 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos 30 grados. El complementario de 30 grados, pues sería aquel que sumado con 30 nos dé 90. ¿Qué número sumado a 30 nos da 90? 60. Bueno, pues aquí tenemos el de 60. ¿Veis? El F mide 60 grados y el A mide 30 grados. Si sumamos los dos, nos da un ángulo recto, nos da 90 grados. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo F son ángulos complementarios. Ponemos el A y el F. El ángulo B mide 150 grados. Este ya no tiene complementario porque ya es más grande que un ángulo recto. El de 70 grados tenemos que buscar su complementario, pues es el ángulo que falta hasta llegar a 90 para poder hacer un ángulo recto. 90 menos 70 son 20. Entonces 20, que está aquí, sería el complementario de este. El ángulo D y el ángulo C son ángulos complementarios porque si los sumamos nos dan un ángulo recto, 90 grados. Entonces, C y D son ángulos complementarios. Y luego tenemos el de 110 que no puede tener complementario porque ya él solo es mayor de 90 grados y el F ya lo tenemos aquí, ya es el complementario de A. Vamos a ver ahora los ángulos suplementarios y los vamos a poner aquí. Los ángulos suplementarios eran ángulos que al sumarlos dan 180 grados, dan un ángulo llano. Entonces, el suplementario de 30 sería 180 menos 30, que son 150 grados. Y lo tenemos aquí. Entonces, los ángulos A y B son suplementarios, porque si sumamos estos dos ángulos, 150 más 30, nos da como resultado 180, que es un ángulo llano. El ángulo C, que mide 70, para calcular su complementario, pues tiene que ser lo que falta hasta llegar a 180. Es decir, 180 menos 70 son 110, que lo tenemos aquí. El ángulo E y el ángulo C son ángulos suplementarios. El ángulo C y el ángulo E. Porque si los sumamos, 110 más 70 nos da 180, que es un ángulo llano. El ángulo D mide 20 grados, el suplementario de D serían 180 menos 20, que son 160, que aquí no lo tenemos. El E ya lo tenemos, por lo tanto el D en este caso no tiene suplementario entre los grados que tenemos aquí. Su suplementario sería 160, pero no lo tenemos. El E ya lo tenemos aquí y el F mide 60 grados, entonces el suplementario de F sería un ángulo que mide 180 menos 60, que son 120, que tampoco lo tenemos aquí. Por lo tanto, los ángulos suplementarios que tenemos dibujados son A y B por un lado y por otro lado C y E. Vamos con el ejercicio 27, tenemos que completar. Aquí tenemos un dibujo con un ángulo, el ángulo alfa. Y nos dicen, si el ángulo alfa mide 45 grados, es decir, si esto de aquí, este ángulo que es el alfa, mide 45 grados, el otro ángulo sería este de aquí, ¿veis? ¿Cuánto medirá este ángulo? Si nos fijamos, estos dos ángulos en total forman un ángulo llano, porque aquí hay una sola recta, ¿veis? Va de suelo a suelo, todo esto mide 180 grados. Si todo esto mide 180 grados y esto mide 45, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Pues mide todo esto, que es 180, menos alfa, que vale 45. Entonces, 180 menos 45, el resultado de esto es lo que vale el ángulo de aquí. 180 menos 45 son 135 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí mide 135 grados. Vamos con la segunda figura. Aquí nos dicen, el ángulo A mide
tenemos que saber cuánto mide el ángulo A. Fijaos, el ángulo A es este de aquí, ¿veis? Y tenemos un dato, que es este de aquí. Este ángulo mide 40 grados y tenemos que averiguar cuánto mide el ángulo A. En este caso nos tenemos que fijar que estos dos ángulos, sumándolos en total, hacen un total de 180 grados, hacen un ángulo llano. Entonces, si este ángulo mide 40, este ángulo medirá 180, que es todo esto, menos 40. 180 menos 40 son 140 grados. Entonces ya sabemos cuánto mide el ángulo A, mide 140 grados. Ahora tenemos que averiguar cuánto mide el ángulo B. Ya conocemos este ángulo que vale 40, el ángulo A que vale 140 y ahora nos falta el ángulo B y nos volvemos a fijar. Fijaos en esta recta de aquí. Esta recta de aquí es un ángulo llano, está formando un ángulo llano. Si os fijáis, esto de aquí, estos dos ángulos forman un ángulo llano. Uno de estos ángulos es A. Y acabamos de calcular lo que mide 140 grados. Entonces el ángulo B pues medirá el ángulo llano, que son 180 grados, menos el ángulo A. 180 menos 140, que es lo que mide el ángulo A. 180 menos 140 son 40 grados. Entonces el ángulo B mide 40 grados. Y vamos ahora a calcular lo que mide el ángulo C. Aquí nos volvemos a fijar. Nos fijamos que estos dos ángulos forman un ángulo llano, o si queréis, estos dos ángulos forman un ángulo llano. Entonces lo tenemos fácil. Si por ejemplo tomamos este ángulo llano, sabiendo que B vale 40, que es lo que vamos de calcular, el ángulo C, que es este que nos piden, pues medirá 180, que es todo el ángulo llano, menos lo que mide B, es decir, 180 menos lo que vale B, que es 40. Y esto nos da 140 grados. 140 grados es lo que mide C. Y vamos ya con el último ejercicio de esta clase, el 28, en el que tenemos que indicar cuáles son los ángulos convexos y cuáles son los ángulos cóncavos que tenemos aquí. Recordad que los ángulos convexos son los ángulos que son menores de 180 grados y los ángulos cóncavos son mayores que los llanos. Entonces vamos a ver los ángulos que hay aquí. Vamos a indicar de azul los convexos y de rojo los cóncavos. Entonces, este de aquí es un ángulo convexo porque es menor de 180. Lo ponemos en azul. Este de aquí también es menor de 180, es convexo. Este de aquí es menor de 180. Este de aquí también es convexo. Este de aquí es convexo porque es menor que 180. Este de aquí también es menor de uno llano. Menor de 180 es convexo. Este de aquí también es convexo. Este también. Este también. Si no lo veis claro, siempre los podéis medir con un transportador. Este también es convexo, convexo, convexo y convexo. En esta figura de aquí, todos los ángulos que vemos son todos convexos. No hay ninguno que sea mayor de 180 grados. Vamos a ver en esta figura. En esta figura tenemos este, que es menor que uno llano, menor de 180. Este también. Lo ponemos en azul. Este también. Este también. Siempre vamos a medir este también. Este también. Siempre vamos a medir, cuando tengamos un polígono, estas figuras se llaman polígonos, los ángulos que estén por dentro. Si no nos dicen lo contrario, los que estén por fuera no los vamos a medir. Si los tuviésemos que medir, pues este sería, por ejemplo, también convexo. Aquí en este caso tenemos uno cóncavo, porque este de aquí sí que es mayor de 180 grados, ¿veis? Es un ángulo ya muy grande. Entonces lo vamos a marcar de color rojo. Fijaos qué grande es. Tiene muchísima abertura, más que uno llano. Entonces en este caso, sería el único que tenemos cóncavo. Si midiésemos los ángulos externos, los externos son los que están por fuera de esta figura, habría muchos más. Fijaos, este sería cóncavo, más de 180. Este también, este también, este también, este también. Todos los que están opuestos a los convexos serían cóncavos, ¿veis? Y este de aquí sería convexo, porque sería menor de 180. Podemos poner de azul si queréis. Y ya vemos aquí, en azul, todos los que son convexos y en rojo, todos los ángulos cóncavos.